Hola, ¿cómo están? Bueno, pues aquí está Alejandro, uno de los máximos exponentes de México, el campeón panamericano Juan Gaya y pues su servidor Alan Guerra. Ahorita les vamos a dar básicamente qué fue lo que pensamos acerca de los supermatch que hubo recientemente en el World 503. ¿Cómo empezamos, Juan? Bueno, el primer match que tuvimos en la noche fue el de Mike Celaris contra Justin Bishop. En realidad fue un poco sorpresivo el resultado de este supermatch. La mayoría de los fans pensaban que Celaris iba a ganar por sus últimas actuaciones que tuvo el año pasado. Sin embargo, Justin Bishop nos sorprendió a la mayoría con la mano que traía, la fuerza que prácticamente anuló a Celaris en los tres matches. Fue en strap los tres, ¿no? Los tres se fueron a strap. Definitivamente yo pienso que Mike Celaris no andaba al 100 como el año pasado lo vi de fuerte, y Justin Bishop se puso a entrenar más la mano. O sea, es una nueva categoría para él, más pesada, porque normalmente le juega más en unas categorías más ligeras, pero al final de cuentas pues definitivamente se le dio una mano dominante, y como Mike Celaris es lo único que juega control de mano, pues perdió. Sí, yo también creo que lo vi un poco más delgado, ¿no?, que la última vez que lo vi competir a Celaris. Y sí, pues sí, la verdad sorprendió a la mayoría de nosotros. Yo pensé que Celaris iba a ganar. Pues sí, muy dominante Justin, la verdad. Bueno, felicidades, Justin. ¿Qué sigue, Juan? El siguiente match de la noche fue el inglés Tom Holland contra el Latvia Jani Samulin, el Jedi. Bueno, en este match la verdad ganó el favorito, en este caso era Jani. Sin embargo, la verdad yo me lo iba a esperar un poquito más parejo. Jani sacó la versatilidad que él tiene, realmente atacó a Tom Holland de hook, de top, de tríceps, de press, le hizo de todo. La verdad me sorprendió mucho. Yanis es uno de los mejores de todos los tiempos para mí. Definitivamente coincido contigo. Yanis demostró que simplemente es un vencista demasiado experimentado. Yo no le vi ningún punto negativo. A lo mejor me hubiera gustado que fuera un poquito más explosivo, pero de hecho él lo dijo, me sentí un poco lento porque le he visto mucho más explosivo. Y pienso que en el segundo match, que fue en el que tuvieron más reñido con Tom Holland de hook, yo pienso que lo dejó entrar, lo quiso cachar y pensó que lo iba a regresar más fácilmente. Obviamente pues Tom Holland estaba en su juego y no pudo tan fácil, y fue donde batalló más, porque sí jugó muy diferente como jugó en el primero. En el primero fue con más posting, un poquito más de mano, pero definitivamente el Jedi se vio sorprendente. Qué miedo. Pues sí, la verdad que les digo que el Jedi en todas las posiciones hook, top, dominó, controló todos los ángulos y pues muy superior a Tom. Ahora vamos con el de las mujeres. Está Valerie Beach contra Nancy Locke. Sí, bueno, en este caso la verdad se vio demasiado superior Nancy. La canadiense se vio mucho más fuerte. Sin embargo, el primer match me parece que la sorprendieron, perdió el primer match, y en los siguientes match ya empezó a dominar un poquito con su fuerza de hook. Estaba por ahí haciendo unos fouls que la estaban desconcentrando un poco, pero la verdad se veía muchísimo más fuerte. Yo creo que es de las más fuertes, de las mujeres más fuertes que tenemos ahorita ahí en igual. Yo pienso, a mí en el primer match me sorprendió Valerie. Yo dije, le van a ganar 3-0. Y en el primer match que mete un hookazo y arranca con todo y gana muy dominantemente, pensé que me había equivocado, pero luego Nancy remontó, ganó 3-1. La entrena Eric Wolf, creo que entrena. Creo que sí, porque iba a su esquina para preguntarle. Y hasta ella dijo algo así como que es que no sé cómo me ganó la primera, después lo empecé a sentir y dije no, creo que pues, me agarró desprevenida, ¿verdad? Porque se vio en los siguientes matches que ya no tuvo problema para ganarle. A mí me gusta ¿cómo se dice? La entrega que le pone a Nancy. Siempre los matches pues viene bien mentalizada, trata de pensar, es inteligente, y pues eso es lo que me gusta de ella. Así que también felicidades para Nancy. Y luego el match más emocionante desde mi punto de vista, y Marcio, que me ha gustado bastante. Yo la verdad es que me emocioné. Marcio contra Krasi. ¿Cómo ves?
Oh, sí, la verdad a mí también, a mi punto de vista, fue el mejor match de la noche. Fue un match pura fuerza, hook, parejo. Bueno, a diferencia del segundo match que Marcio le ganó a Krasi con una explosión de top. Sin embargo, los otros matches estuvieron emocionantes, fuerza de hook. Para mí fue el mejor match de la noche. Sí, creo que lo vi, además se veía más pesado, ¿no? Marcio... Bueno, 20 libras de diferencia se veía muy grande. Y de puro músculo. Por ahí dijo Krasimir que estaba entrenando mucho con pesas, ¿no? O sea, sí se ve diferente. Y aparte, bueno, aunque fíjate que a mí me gustó mucho y estoy del lado de Marcio, pero el segundo match yo pienso que no era todavía pin. Habría que verlo bien, lo estuve viendo, analizando en diferentes ángulos, que no hay tantos porque pues ahí no grabas, te basas en la versión que igual manda, y está un poquito desde arriba la vista en ángulo, pero no, yo pienso que le faltaba como 1 o 2 centímetros. Digo, al final de cuentas el resultado, y se vio muy dominante en el tercer match y en el cuarto match, Marcio. En el cuarto me emocionó cuando le dijo de que no vas a poder. Sí. Se quedó ahí en medio. Y luego ya crecimiento, no sé si le dio una molestia o qué, pero de repente le ganó así bien sí, feo. él dijo que se había preparado mucho para el match, estaba muy contento porque el año pasado no le había ido tan bien como él quería, y celebró con todo, ¿no? Subiéndose a la mesa, bien emocionado. De hecho, pues estoy muy feliz por Marcio, se vieron los resultados. He hablado con él en varios igual, porque pues no sé si sabían, pero habla español, sí. Y se porta muy bien con los mexicanos, con todos nosotros de Latinoamérica. Y él me había comentado antes que quería enfrentarse a Krasimir, que a ver cómo le iba. Pues entonces pues le fue bien. Definitivamente ahorita es uno de los mejores de ese peso a nivel mundial. Pues felicidades. ¿Y el último match? El último match de la noche era el match más esperado, el de Michael Todd contra Dave Sheffield. La verdad fue un match, yo me lo esperaba un poquito más parejo. Yo tenía un pronóstico de que iba a ganar Todd 3-2. Sin embargo, Todd prácticamente borró de la mesa a Chaffee, le controló la mano con su movimiento de kill move y no lo dejó hacer nada, prácticamente lo eliminó. Yo esperaba que fuera a ganar aunque sea el primero Chaffee con la fuerza, y después se iba a ir un poquito cansado, pues sí. Pero no pudo ni siquiera el primer match. Yo creo que ahí fueron los estilos, ¿no? Creo que ese estilo de Chaffee muy fuerte, pero creo que le incomoda la manera de jugar para él en particular, yo creo. Año con año se ve a Michael Todd que esa técnica la tiene más dominada. Ni batalló, nomás le hizo así, o sea, bajó y casi hizo esfuerzos. O sea, batalló en el segundo match, pero él alegaba que estaba muy flojo el strap. Y ganó, y de todos modos, y dijo, no, te la bañaste, referee, me lo puse bien flojo el strap. Quién sabe, ¿verdad? Pero yo vi que ni se cansó. Estaba más nervioso, se emocionó mucho. Digo, fue muy contundente. El 3-0, no me quedaron ganas de un rematch. Y esperemos, así como lo vi yo en el siguiente, en el 504, en el 504, pienso que Devon sí tiene posibilidades contra David Sheffield, así como lo vi, pero pues me puedo estar equivocando, ¿verdad? No sé qué opinas tú. Pues por la técnica, tiene la técnica Pino Devon, pero no sé si tenga la fuerza, habría que ver. Pero pues vamos a ver después de este match, antes de que viera el Michael Todd contra Sheffield, yo pensaría que Sheffield ganaría con Devon, pero ahora pues queda la duda. No sé. Sí, yo creo que en base a este match Devon va a hacer un ajuste en su técnica. Obviamente no se va a ir de poder a poder contra Sheffield, porque sabemos que no le va a poder ganar por ahí, pero va a tratar de hacer una técnica similar a la de Todd para anularlo de alguna manera, ¿verdad? No creo que la tenga tan depurada como Todd, Devon, pero yo creo que sí puede. Va a estar más parejo, pero sí puede. Algo que voy a recalcar es que en el segundo match, donde batalló un poco Michael Todd por el estar flojo, es que Dave Sheffield por primera vez lo vimos jugando de press. A lo mejor le falta pulir un poquito ese press más fuerte, y quiso intentar lo mismo que hizo Pushkar cuando jugaron el Supermatch. Le faltó poquito, ¿no?